La charla del día de hoy es una charla sobre Character Animator, ¿ok? Entonces vamos a arrancar. Bien, Character Animator es una aplicación que es relativamente nueva. Ahora les explico un poco sobre todo el timeline que ha tenido desarrollo. Es una aplicación que fue mostrada por primera vez dentro del evento Adobe Max del 2014. Fue un preview, es decir, una muestra inicial de lo que iba a ser la aplicación y causó una muy buena impresión. Y actualmente se encuentra en estado beta. Se encuentra en estado beta desde hace más de año y medio, o sea que, pues, esto no lo dice Adobe, pero es muy probable que ya estemos cerca de la versión final. Lo que hacemos con Character Animator es animar personajes que, al menos en esta versión, se pueden diseñar dentro de Illustrator y se pueden diseñar dentro de Photoshop. Cualquiera de esas dos aplicaciones se pueden utilizar para el diseño. Y el flujo de trabajo que nosotros tenemos es básicamente el siguiente. Lo primero que hacemos es la creación del flujo de trabajo, perdón, del personaje. Estos personajes, como ya les estaba diciendo, se pueden crear tanto dentro de Illustrator como dentro de Photoshop, pero hay que tener en cuenta una estructura de capas de la cual les voy a hablar ahora en un momento. Esa estructura de capas nos facilita luego el proceso dentro de Character Animator. Realmente el flujo de trabajo es bastante flexible en el sentido de que nosotros podemos trabajar de diferentes maneras. Entonces, como les decía, primero lo que hacemos es la creación del personaje en cualquiera de estas dos aplicaciones. Puede ser en Illustrator o puede ser en Photoshop, teniendo en cuenta una estandarización de nombres de capas y teniendo una estandarización de la estructura como tal. Posteriormente, nosotros hacemos el proceso de importación de esos personajes dentro de Character Animator. Y cuando ya hemos importado ese personaje dentro de Character Animator, nosotros denominamos ese personaje un puppet. A ese puppet le hacemos un proceso de rigging, que es básicamente la preparación de ese puppet para la animación. Dentro de esa preparación nosotros agregamos, por ejemplo, la estructura de huesos, agregamos algunos behaviors o algunos comportamientos y esto pues va a depender de lo que nosotros querramos hacer con ese puppet. Cuando hemos realizado o hemos finalizado ese proceso de animación y de preparación de ese puppet, entonces podemos darle salida a lo que nosotros hemos realizado dentro de Character Animator en diferentes formatos. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer una exportación a formato de video. Como esta exportación se realiza mediante la aplicación de Media Encoder, entonces ustedes pueden exportar a cualquier formato. Algunos formatos de video aceptan transparencias, otros formatos de video no aceptan transparencia, es decir, pierden el canal alfa, etcétera. Esto va a depender mucho del flujo de trabajo de lo que vamos a hacer posteriormente con este video. Pero, nuevamente, como la exportación a video se realiza mediante Adobe Media Encoder, entonces básicamente podemos exportar a cualquier formato. También nosotros podemos importar ese video que hemos exportado, lo podemos importar dentro de After Effects posteriormente, o podemos hacer esa importación dentro de Premiere para continuar trabajando. Entonces, ese elemento que nosotros animamos y que posteriormente exportamos a video, pues lo importamos dentro de After Effects para hacer parte de algún tipo de composición y algún tipo de trabajo final, o también dentro de Premiere. La exportación también se puede hacer a una secuencia de imágenes en formato PNG. Realmente no es un flujo de trabajo que me guste mucho a mí, pero lo que sucede con esta secuencia de imágenes es que es mucho más compatible con diferentes aplicaciones que no sean de Adobe, incluso aplicaciones que no tengan nada que ver con video. Se puede hacer la importación de esa secuencia de imágenes y se pueden hacer cosas interesantes. Por ejemplo, en Photoshop se puede hacer ese proceso. También se puede hacer un proceso de importación directa, y esto es el flujo de trabajo más común, importación directa dentro de After Effects o dentro de Premiere, sin necesidad de realizar un proceso de exportación. Y finalmente nosotros podemos hacer algo que es genial, que se llama live streaming. Seguramente algunos de ustedes se dieron cuenta o vieron una transmisión especial que se hizo del show de los Simpsons y posteriormente se ha hecho con otros shows también, donde el personaje está interactuando en vivo con la audiencia. Por ejemplo, en el show de los Simpsons, lo que se hizo es que el personaje de Homero Simpson recibía las llamadas y contestaba esas llamadas en vivo. Esto parece bastante complejo y de hecho fue bastante complejo antes de Character Animator. Se podía hacer,
Hay aplicaciones que permiten hacer este mismo proceso que voy a mostrar hoy. Pero la ventaja que tenemos con Character Animator es que ese proceso se va a hacer de una forma muy, muy simple, muy fácil. Esta opción de live streaming está disponible para cualquier persona. Lo único que necesitamos tener es la aplicación de Character Animator instalada en nuestro computador y ya les voy a hablar un poco de las diferentes opciones que tenemos para hacer ese streaming. Pero nuevamente, la ventaja que tenemos con Character Animator es que el proceso es muy, muy simple, algo que anteriormente necesitaba otras aplicaciones, una cantidad de software adicional e incluso hardware adicional. Aquí lo hacemos simplemente con esta aplicación. La aplicación ya está disponible dentro del listado de las aplicaciones de Creative Cloud. Si ustedes tienen la suscripción a Creative Cloud, entonces la pueden instalar sin ningún problema y empezar a trabajar ya mismo con la aplicación. Voy a empezar a mostrarles entonces el proceso de la estructura o de preparación del personaje. Vamos a abrir entonces una carpeta que yo tengo aquí ya disponible. Bueno, antes que nada, publicidad política pagada. Hay un curso que ya he grabado, un curso muy completo de Character Animator. Si están interesados en el curso, entonces esta es la URL donde pueden acceder en expert.video. Y de hecho, creo que es uno de el segundo o el primer curso que aparece disponible. Y hoy y mañana el curso está por lanzamiento en el 50% de descuento. Entonces es un curso que cuesta $60 y hoy y mañana con este cupón que ustedes ven ahí, 50 off, va a estar disponible por $30. Entonces espero que aprovechen la promoción. Digamos, el curso es muy completo porque va desde la preparación del personaje hasta cómo se hace el streaming. Se hace todo el proceso se muestra todo el proceso. Bien, voy a abrir un archivo de Illustrator. Recuerden, esto también se puede hacer dentro de Photoshop. Este es un archivo normal de Illustrator común. Y aunque nosotros deberíamos de trabajar siempre con capas, con layers dentro de Illustrator, perdón, pues normalmente no lo hacemos, ¿no? Normalmente empezamos a trabajar y todo queda dentro de una sola capa. A menos que, no sé, que nuestro cliente nos haya exigido que trabajemos con capas o la persona a la que le vamos a enviar este archivo nos exija que trabajemos con capas, realmente, aunque es una mejor práctica, una buena práctica, no lo hacemos. Entonces, el flujo de Character Animator exige eso, exige que nosotros organicemos los elementos que van a ser parte de nuestro personaje en capas. Este es un dibujo muy sencillo hecho dentro de Illustrator, no tiene absolutamente nada de complejo. Insisto, se puede hacer de la misma manera dentro de Photoshop. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es la estructura del mismo. Les voy a mostrar la importación entonces de este personaje dentro de Character Animator y les voy a mostrar qué va a pasar por no tener la estructura todavía correcta. Entonces voy a abrir Character Animator. Bueno, aquí ya estoy abriendo la aplicación. Listo. Esta es la estructura, perdón, esta es la interfaz que nosotros tenemos por defecto en Character Animator. En la parte superior, como en la gran mayoría de aplicaciones, nosotros tenemos los diferentes espacios de trabajo. Entonces tenemos un espacio de trabajo que se llama Start o el espacio de trabajo de inicio. Tenemos un espacio de trabajo que se llama Rig, donde hacemos el rigging o la preparación de nuestro personaje. En español este espacio de trabajo aparece como... en realidad se me olvidó. De hecho, la traducción es un poco como plataforma, aparece en español. La traducción no me cuadra. En Record, nosotros hacemos el proceso de grabación del personaje, Record o grabación, y en el espacio de trabajo Stream, hacemos el proceso del streaming, que también les voy a mostrar pues ahora el proceso del envío del video en vivo. La ventaja de estos espacios de trabajo es que automáticamente me muestra o me deja disponible los diferentes paneles que nosotros vamos a utilizar para el proceso en particular. Por ejemplo, si estamos haciendo el proceso de rig o de preparación del personaje, pues automáticamente me muestra los paneles que vamos a utilizar normalmente para este tipo de proceso. Igual si voy a grabar, entonces me muestra los paneles que normalmente voy a utilizar para el proceso de grabación, etc. Entonces, normalmente arrancamos con este espacio de trabajo Start. Si ustedes ya han instalado Character Animator y no encuentran estos espacios de trabajo en la parte superior, simplemente es porque no tienen la última beta. Entonces, pues
hacen el proceso de actualización con la aplicación de Creative Cloud. Es bastante simple. Aquí tenemos muchos recursos de aprendizaje. Este es un tutorial interactivo, el primero, el que dice Open Interactive Tutorial. Es muy completo y muestra, digamos, nos da una idea de qué es lo que permite hacer Character Animator. Los videos que tenemos en la parte derecha, donde está el zorro, el muñequito del zorro, es una serie de videos de una persona que trabaja con Adobe, muy completos, donde también enseña pues el proceso. Y en la parte inferior nosotros tenemos unos puppets de plantillas, lo cual es muy interesante cuando todavía no tenemos clara cuál es la estructura que necesitan nuestros personajes. Entonces podemos utilizar estas plantillas como plantillas de inicio. Como nos muestra la estructura que necesitamos del personaje, entonces lo único que vamos a necesitar es reemplazar. Por ejemplo, en la parte del rostro necesitamos dentro de la estructura los ojos, la nariz, la boca, la pupila, etc. Como ya esa plantilla está generada, lo único que hacemos es, utilizando esas mismas capas, reemplazamos por el dibujo o la ilustración que nosotros estemos realizando. Entonces esta parte, como recurso de aprendizaje, es muy interesante. Y generalmente arrancamos entonces con el espacio de trabajo rig o plataforma y empezamos entonces a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues realizar el proceso de importación del personaje. Recuerden, dudas de lo que estoy mostrando las pueden dejar en los comentarios y ya en un momento empiezo a revisar. Bajo el menú File o el menú Archivo, entonces voy a seleccionar la opción de importación. El atajo de teclado es pues, bastante estándar como otras aplicaciones, comando I. Y vamos a seleccionar entonces este archivo que es un archivo de Illustrator. Recuerden, igualmente puede ser un archivo de Photoshop.psd. En este caso es un archivo .ai. Hago clic en el botón de importación y aquí tenemos nuestro personaje. En el momento en el cual nosotros importamos el personaje dentro de Character Animator, lo denominamos un puppet. Y aquí tenemos nuestro puppet. En la parte izquierda, de hecho, está el iconito de un muñequito, de un puppet. Y en la parte derecha, por defecto, tenemos un panel que se llama Puppet. Entonces lo único que vamos a hacer es arrastrar ese Puppet que acabamos de importar dentro del panel Puppet para empezar a hacer el proceso de rigging o de preparación. O simplemente hacemos un doble clic sobre el icono del personaje que acabamos de importar y realiza el mismo proceso. En la parte derecha nosotros tenemos un panel que se llama Properties o propiedades, como en la gran mayoría de aplicaciones, y nos muestra las propiedades de los elementos que nosotros tengamos seleccionados dentro de, en este caso, pues el panel Puppet que tenemos más hacia la parte izquierda. Como en este caso ni siquiera he abierto el Puppet, entonces me muestra unas propiedades generales. Dentro de esas propiedades nosotros tenemos el link del archivo de Illustrator, en este caso, que acabo de importar. Es un archivo .ai. Y tenemos una opción que se llama autosincronización. Por defecto esta casilla está marcada. ¿Qué es lo que hace esa casilla? Lo que hace es que cuando hagamos cambios dentro del archivo Illustrator, como por ejemplo si estamos, cuando estamos trabajando en InDesign e importamos un archivo de Illustrator, si hacemos cambios en el archivo de Illustrator, pues lo que generalmente pasa es que automáticamente se actualizan estos cambios dentro de InDesign. Entonces lo mismo está pasando dentro de Character Animator. Si esa casilla está marcada, los cambios que realicemos dentro del archivo Illustrator o Photoshop automáticamente se van a sincronizar o actualizar dentro de Character Animator. Si por algún motivo no necesitamos este comportamiento, pues lo que hacemos es desmarcar esta casilla. Bien, voy entonces a darle doble clic al nombre del personaje que acabo de importar y al dar doble clic automáticamente ese personaje ya se abre dentro de este panel que es el panel Puppet. Yo puedo importar tantos personajes yo necesite y de hecho puedo crear también varias escenas. Puede que al principio sea un poco confuso porque ciertas características de la interfaz de Animator difieren un poco de la interfaz de otras aplicaciones de Adobe. Pero si tenemos varios puppets abiertos dentro de este panel Puppet, simplemente hacemos clic sobre este hiperlink del nombre de uno de esos puppets y nos aparece el listado de todos los puppets que están abiertos actualmente dentro de Character Animator. Y esta es la estructura. Esto es lo primero a lo que le tenemos que prestar atención cuando realizamos el proceso de importación dentro de Character Animator de un personaje, la estructura. Entonces lo único que dice ahora es que tenemos una única capa, Layer 1 o capa 1, y esto es, recuerden, porque dentro de Illustrator no he generado
ningún tipo de estructura. Entonces recuerden, esa parte es importantísima. ¿Cómo generamos entonces esa estructura? Lo primero que nosotros necesitamos saber es cuál es la estructura estandarizada. Recuerden, esto no es obligatorio, pero facilita enormemente el trabajo que nosotros vamos a realizar. Entonces voy a seleccionar la única capa que existe actualmente y dentro del panel de propiedades cambia las propiedades. Recuerden que el panel de propiedades o lo que me muestra el panel de propiedades va a depender de lo que yo tenga seleccionado. Entonces aquí me está mostrando el nombre de la capa que yo seleccioné, propiedades como la posición, X y Y, escala, etc. Por supuesto todo esto es modificable. Pero lo que quiero mostrarles ahora, o en lo que quiero enfocarme, es en esta parte que se llama tags o etiquetas. En esta sección de tags o etiquetas es donde nosotros empezamos a enlazar toda la estructura del personaje que hemos realizado dentro de Illustrator o Photoshop, es decir, cada una de las capas, con la estructura que Character Animator espera para poder trabajar con ese personaje o ese puppet. Por ejemplo, los ojos. Entonces, si coloco el puntero sobre la pupila, miren que me va a decir que esa sección corresponde a la pupila, que esto corresponde al globo del ojo, que esto corresponde a las cejas y así sucesivamente cada una de las secciones que hacen parte de la estructura de nuestro personaje. Más hacia abajo incluso tenemos algo ya un poco más avanzado que corresponde a las vistas de nuestro personaje. Entonces el personaje puede mirar hacia la parte izquierda, hacia la parte derecha, etcétera. Todo eso se puede controlar. Tenemos una parte del mouth o la boca, donde tenemos algo que normalmente denominamos los fonemas, que corresponden pues a cada uno de los sonidos cuando estamos hablando. En este caso, estos son los sonidos que están disponibles actualmente dentro de Character Animator. Probablemente puede pasar que posteriormente agreguen otros sonidos. Y este también es un proceso que tenemos que tener en cuenta cuando estamos realizando nuestra ilustración, ya sea en la aplicación que estemos realizando esa ilustración. Por ahora, si ustedes quieren empezar a trabajar con Character Animator, lo más sencillo es tomar una plantilla y copiar esos fonemas o esas estructuras de la boca, pero por supuesto lo ideal es que sean totalmente personalizadas. Entonces, vamos a tratar de empezar a realizar el proceso de estructuración dentro de Illustrator para mirar qué es lo que pasa acá. Así que lo primero que voy a hacer es mirar cuál es el nombre que recomienda Character Animator. Entonces miren que ahí me está diciendo, por ejemplo, si quiero estructurar la pupila derecha. Entonces la pupila derecha corresponde a right pupil. O sea, ese es el nombre pues estructurado, es el nombre estandarizado que deberíamos de tener. De hecho, dentro de esta presentación ustedes la pueden encontrar, si quieren ver la estructura, aquí tengo la estructura de capas de la cabeza, por ejemplo. Esta es la estructura de capas de la boca y esta es la del resto del cuerpo. Esa presentación, o esta presentación que hace parte pues del material del curso, pero ustedes pueden verla, se encuentra en esta URL, por si quieren posteriormente entrar y revisarla. Y ahí pueden ver pues el nombre estandarizado de cada uno de los elementos que hacen parte pues de la estructura. Entonces voy a ir a Illustrator, perdón, y voy a seleccionar la pupila derecha. Cuando digo o cuando nos referimos a la pupila derecha, hacemos referencia a la parte derecha pero del personaje, no a nuestra derecha. Entonces esta es la pupila derecha pero del personaje. Dentro de Illustrator, en el panel de capas, nosotros podemos ver fácilmente cuál es el elemento que hemos seleccionado por este cuadro que aparece en la parte derecha, y este es el nombre por defecto que Illustrator le da a los elementos que nosotros vamos dibujando. Entonces tenemos un trazado, tenemos una elipse, otro trazado, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que voy a hacer es colocarle un nombre personalizado a este elemento. Vamos a guardar. Vamos a volver dentro de Character Animator. Recuerden que tenemos la opción activa aquí de sincronización, entonces los cambios se están actualizando. Y venimos a la estructura o a la sección de la estructura dentro del panel de Puppets, y aquí ya me está reconociendo esa pequeña o ese primer paso de la estructura que he realizado. Entonces, me está mostrando la capa que yo nombré de forma personalizada, y en la parte superior me muestra otra capa sin nombre y en la parte inferior otra capa sin nombre. Básicamente lo que hizo Character Animator fue reconoció el elemento
al cual yo le di el nombre personalizado y todas las capas o los elementos que están en la parte superior las agrupó en una sola capa, y lo mismo pasó con las capas que se encontraban en la parte inferior. Entonces, lo que necesitamos realmente es estructurar completamente todo el personaje. Parece un trabajo extenso, pero realmente uno lo hace un par de veces y ya después el proceso es muy repetitivo, entonces no hay problema. Después lo que hacemos es lo siguiente. Aquí solamente he estructurado la pupila, pero vamos a asumir por un momento que la estructura está completa. Entonces selecciono la pupila y dentro del panel de propiedades, en el área de tags o etiquetas, yo selecciono la pupila. Y en el momento en el cual realizo ese proceso, automáticamente se ha hecho el enlace entre lo que yo he dibujado y la estructura que va a manejar Character Animator, y van a ver el resultado pues ahora que les muestre la interacción con el personaje. Entonces este sería el proceso de etiquetado. Después de que tenemos la estructura en la parte izquierda, simplemente seleccionamos, etiquetamos, seleccionamos, etiquetamos, seleccionamos y etiquetamos. Entonces hay otra forma que evita que yo tenga que hacer ese proceso de etiquetado manual, y es manteniendo el nombrado estandarizado que recomienda Character Animator. Si nosotros hacemos ese nombrado de forma estandarizada, entonces nos evitamos el proceso de etiquetado. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar la etiqueta o el enlace simplemente haciendo clic nuevamente sobre la pupila. Entonces otra vez eliminé ese enlace. Y miren el nombre, Right Pupil. Entonces voy a ir a Illustrator y esta vez voy a hacerle caso a Character Animator, voy a seguir la recomendación y el nombre de la capa va a ser el nombre estandarizado. Voy a volver a Character Animator. Bueno, perdón, me faltó guardar los cambios dentro de Illustrator. Guardamos esos cambios. Volvemos a Character Animator. En la parte inferior, no sé si alcanzan a notar, me muestra un mensaje que está diciendo que está sincronizando los cambios. Ya aquí está el cambio actualizado dentro del nombre de la capa. Voy a seleccionar la capa y miren que sin necesidad de etiquetar manualmente, ya automáticamente Character Animator reconoció esa estructura y entonces el etiquetado es automático. Si me preguntan a mí, yo prefiero realizar el nombrado estandarizado dentro de Illustrator. Toma un poco más de tiempo, pero cuando importamos esto dentro de Character Animator, este personaje, se van a dar cuenta entonces que nos hemos ahorrado mucho tiempo, porque ya automáticamente se ha generado ese enlace o ese etiquetado con todas las secciones del personaje que nosotros hemos dibujado. Vamos a importar un personaje que ya tenga la estructura. Voy a mostrarles primero la estructura. Ya. Voy a abrir entonces este proyecto. Los archivos, de hecho, dentro de Character Animator, igual que en algunas aplicaciones de video, se denominan proyectos, cada uno de estos archivos. Y igual que en muchas aplicaciones de video, solamente puedo tener un proyecto abierto a la vez. Cuando abra un proyecto, el anterior proyecto se cierra. Los cambios, perdón, los cambios que yo voy realizando dentro de Character Animator automáticamente se van guardando. Yo no tengo que estar guardando manualmente, sino que automáticamente se está realizando ese proceso de guardado. Entonces aquí tenemos un proyecto donde ya hemos importado otro personaje, ya tenemos aquí el puppet y nos damos cuenta que tenemos una estructura correctamente definida. Tenemos aquí la cabeza. Bueno, primero tenemos el personaje completo, en este caso recuerden ya es un puppet. Aquí tenemos la estructura de la cabeza. Entonces dentro de la estructura está la ceja derecha, la ceja izquierda, el ojo derecho, el ojo izquierdo, etcétera, etcétera, la estructura completa. Y tenemos también la estructura del cuerpo. Entonces tenemos los brazos, el brazo derecho, el brazo izquierdo, bla, 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 todo. Por supuesto, antes de empezar a dibujar nuestro personaje, nosotros deberíamos de pensar en la estructura y lo que vamos a hacer con ese personaje. De esa manera, pues entonces no perdemos tiempo. Por ejemplo, si queremos manipular los brazos del personaje, pues entonces debemos dibujar los brazos de manera que podamos manipularlos de forma independiente. Si queremos tener varias vistas del personaje, que el personaje se mueva hacia la izquierda, hacia la derecha, no solamente de forma frontal, pues entonces debemos dibujar esas diferentes vistas.
Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta antes de empezar a trabajar antes de empezar a dibujar siquiera el personaje, porque, insisto, muchas veces uno tiene que volver a empezar a dibujar de nuevo por no haber tenido en cuenta eso. Y nosotros pues podemos seleccionar cualquiera de las capas y miren que todas están etiquetadas y nosotros nos damos cuenta aquí, si selecciono, o enlazadas, si selecciono la ceja derecha, entonces aquí en el iconito me está mostrando que está enlazada la ceja derecha y así sucesivamente. Aquí no tuve que hacer nada porque cuando importé ya tenía esa estructura estandarizada, entonces el proceso se hace pues de forma automática. Como ya realicé ese proceso ya la estructura se generó y se enlazó con las diferentes etiquetas porque pues ya se había hecho correctamente el nombrado de las diferentes capas, que de hecho voy a abrir el archivo de Illustrator para que ustedes puedan verlo. Vamos a ir al menú Edit y voy a seleccionar la opción Edit Original o editar el archivo original. Corresponde al archivo original o se refiere al archivo original del personaje. Seleccionamos, aquí tenemos nuestro archivo, entonces miren cómo aquí de forma muy juiciosa hemos trabajado con las diferentes capas. Entonces tenemos la capa o el grupo de capas principal que se llama Suite, el nombre es lo de menos. Ese más en la parte izquierda sirve para decirle a Character Animator que cuando tenemos una sección del personaje que se va a animar o se va a transformar, esa transformación no afecte los elementos que están cerca. Me explico. Supongan que queremos transformar la boca, que el personaje de la boca se abra mucho, se abra de forma exagerada. Entonces, si queremos que la apertura de la boca del personaje no afecte la posición de la nariz, los ojos, etcétera, colocamos ese más en la parte izquierda. También es opcional, eso también lo podemos hacer dentro de Character Animator. Y aquí tenemos entonces la estructura de la cabeza. Luego tenemos la estructura del cuerpo. ¿Recuerdan? Esa estructura la pueden copiar de una de las plantillas de personajes que están disponibles dentro de Character Animator. O pueden ver la presentación que les estaba, los slides de la presentación que les estaba mostrando anteriormente. Igual ahí está. Bien, ya sabemos entonces que nuestro personaje está correctamente estructurado. Ya vimos que aquí la estructura la reconoció Character Animator correctamente. Y además de esa estructura, nosotros podemos agregar algo que se llaman comportamientos. Por temas de tiempo aquí no les puedo mostrar los comportamientos. Además que no quiero dañarles el curso cuando lo compren, entonces resulta que después van a estar viendo el curso y ya son temas repetidos, no quiero que se molesten con eso. Pero los comportamientos permiten agregar muchísimo más interactividad y, como su nombre indica, muchísimos más comportamientos del personaje. Por ejemplo, tenemos un comportamiento que nos permite simular la respiración del personaje. Podemos tener comportamientos de efectos de gravedad. Ahora les muestro cómo los mechones de cabello del personaje se van a mover gracias a esos comportamientos. Podemos tener comportamientos tipo dragger. Yo puedo arrastrar manualmente partes del personaje. Esto porque facilita muchísimo posteriormente la animación como tal. Yo puedo animar por partes. Puedo animar primero el movimiento de la cabeza, luego animo el movimiento de las manos, etcétera, etcétera, y todo eso posteriormente lo uno. Es muy sencillo además. Mediante comportamientos puedo controlar el movimiento de los ojos, en fin, se pueden hacer muchísimas cosas interesantes. Entonces, como vamos a asumir que ya todo el proceso de trabajo de rigging se hizo, entonces vamos a pasar al espacio de trabajo record o grabar. Cuando pasamos a este espacio de trabajo, nosotros tenemos, bueno, primero voy a resetear este espacio de trabajo. Listo. Entonces tenemos, los paneles que han cambiado aquí son, en vez de el panel Puppet que teníamos en la parte central, dentro del espacio de trabajo o Workspace Record tenemos un panel que se llama Scene o Escena. Y en la parte derecha tenemos un panel que se llama Camera and Microphone, que permite, pues como su nombre indica, configurar esos elementos, la cámara y el micrófono. Y en la parte inferior tenemos una línea de tiempo que nos permite almacenar las grabaciones que nosotros hacemos de nuestros personajes y administrar esas grabaciones, hacer correcciones, etc. Entonces, una de las primeras tareas que nosotros realizamos es la configuración de la cámara y el micrófono. Nosotros podemos tener varias cámaras instaladas dentro de nuestro computador. Por ejemplo, en este caso, tengo la cámara, la webcam que viene incorporada en el laptop, pero también tengo una cámara externa. Entonces, probablemente tenga un mejor resultado del proceso si trabajo con la cámara que tenga mayor calidad.
Para eso, entonces, desde este menú yo puedo decirle que active, por ejemplo, la cámara por defecto o que vaya y busque la siguiente cámara que está disponible dentro del computador, o sea, que el computador reconoce. Entonces, esta es la cámara que está por defecto. Miren que eh, la calidad, pues, es mejor la calidad de la cámara que les estaba mostrando anteriormente. Entonces, vamos a seleccionar la cámara siguiente. Por supuesto, en este caso yo tengo que posicionar la cámara para que quede frente a mí y el proceso sea mejor. Por ahora vamos a dejar la cámara por defecto, que es la cámara que está de forma frontal, para que sea más fácil el proceso dentro de Character Animator. Lo mismo pasa con el micrófono. El micrófono se configura dentro de las preferencias. Y desde acá entonces nosotros le decimos cuál es el tipo de entrada que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso yo tengo también un micrófono externo que es este y yo debo asegurarme de seleccionarlo porque entre mejor sea la entrada de audio, también va a ser mejor el comportamiento del personaje por algo que les voy a mostrar ahora. El personaje seguramente lo estarán viendo súper extraño, se le están cayendo las cejas, está cayéndose por pedazos casi, pero es porque no hemos hecho la calibración. Solamente hemos seleccionado de la cámara y, y el micrófono, pero no hemos calibrado la cámara. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, miren que aquí me dice, mire el panel scene y entonces haga clic, después haga clic sobre este botón. Este botón permite hacer algo así como un reset de la cámara respecto al personaje, o al puppet, perdón. Es la definición de la pose de descanso. Entonces miro la cámara o miro el panel de scene, hago un clic sobre este botón y ya se ha hecho el reset. Y miren que ya los elementos que hacen parte de nuestro personaje ya están correctos. Y adicionalmente, si ustedes miran en la cámara, automáticamente Character Animator ha hecho un reconocimiento de todas las secciones de mi rostro. Entonces ha hecho un reconocimiento de las cejas, de los ojos, de la pupila. Yo no tengo la pupila azul por si acaso. De la nariz, la boca, en fin. Miren el reconocimiento de todas las secciones. Y miren que las condiciones de luz en este momento no son perfectas, ¿sí? Pero aún así el reconocimiento que hace Character Animator es muy bueno. Entonces, si la cámara es mejor y si hemos cuidado de la iluminación, pues el proceso va a ser mucho mejor todavía. Como ya hemos hecho ese enlace, entonces todo lo que yo haga lo va a replicar el personaje. ¿Cómo hace esa replicación el personaje? Gracias al etiquetado que teníamos anteriormente. Entonces, si ustedes ven que el personaje tiene una parte de su estructura que no responde correctamente, puede ser porque no está etiquetado correctamente y vamos simplemente al espacio de trabajo rig o plataforma y verificamos cómo fue la estructura, cómo fue el enlace y si quedó correcto o no. Hay unos, el parpadeo por ejemplo lo reconoce también. De hecho, dependiendo cómo yo haya estructurado el personaje, puedo incluso configurarlo para que parpadee solo un ojo. Entonces puede hacer el blink de forma individual. También puede reconocer gestos de la boca. Entonces vamos a activar el micrófono. A ver si... porque no está reconociendo. Vamos a mirar la estructura. No está reconociendo la boca. Vamos a mirar qué pasa. Vamos a hacer primero un reset. Ahora sí. Era un problema más de la aplicación, pero miren cómo el gesto de sorpresa. Ahí tiene un pequeño inconveniente. Ahora lo vuelvo a importar dentro de otro proyecto para mirar si mejora el comportamiento. Pero también si muevo la cabeza, está funcionando correctamente. Si si genero los eventos, por ejemplo, de arrastre, entonces nosotros podemos también interactuar con los elementos de la mano, por ejemplo. De hecho, voy a abrir otro proyecto porque este parece que está molestando algo. Comportamientos y vamos a abrir este. Estoy abriendo otro proyecto. Miren que el proyecto que les estaba mostrando anteriormente debe tener algún inconveniente, debo revisarlo. Pero miren cómo aquí, en el momento en el cual estoy hablando, el personaje ya está reaccionando correctamente. Muevo las cejas, me muevo,
los mechones se mueven, los mechones tienen un efecto de, em, ¿cómo se llama? Se llama dangle, pero es un efecto de, se me fue la palabra. Bueno, ahora les lo dije hace rato, pero ya se me olvidó. Pero es un, perdón, es un comportamiento que se puede agregar de forma individual a cada uno de los mechones. Funciona mucho para el cabello, para elementos de ropa, etcétera. También miren lo que está pasando. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy arrastrando manualmente con el puntero la mano. Y el brazo se está doblando porque hice una estructura tipo huesos, que eso también se hace con una herramienta dentro de Animator, perdón. Muy sencillo el proceso. Y en general, el personaje está reaccionando correctamente a lo que yo estoy haciendo. Insisto, esto se hace simplemente con el enlace respecto a las etiquetas que les estaba mostrando ahora. Finalmente ya tenemos entonces la estructura, ya verificamos entonces que está reaccionando el personaje a mis gestos. Si ustedes tienen una pantalla touch, por ejemplo, entonces podrían con los dedos mover los elementos que son arrastrables, los draggers, como en este caso las manos. Entonces podrían mover ambas manos a la vez. En este caso yo no tengo una pantalla touch, entonces si quiero grabar esos comportamientos, tengo que grabarlos de forma independiente. Ya Milady no, ¿quién fue? Bueno, alguien me recordó que se llama gravedad. Los efectos son los efectos de gravedad. Entonces si le doy un efecto de gravedad muy alto, un valor de gravedad muy alto, los mechones caen como si estuvieran mojados. Si le doy un efecto de gravedad, un valor de gravedad menor, entonces los mechones pues van a estar flotando un poquito o van a flotar mucho si el valor de gravedad dependiendo pues del valor. Les decía entonces que ya tenemos preparado el personaje, entonces podemos grabar los comportamientos. Para grabar la grabación del comportamiento es muy sencillo, pero lo primero que nosotros necesitamos saber es cuáles son los comportamientos que yo quiero grabar. Entonces, en la parte derecha, en el panel de propiedades, aparece un listado de comportamientos o behaviors, y unos de esos comportamientos tienen unos puntos en la parte izquierda. Los comportamientos que tienen esos puntos son los comportamientos que van a ser grabados. Entonces, si quiero grabar un comportamiento en particular, marco solamente uno. Si quiero grabar todos, pues entonces marco todos los comportamientos que yo quiera grabar. Y la grabación es muy sencilla. Vamos a hacer un clic sobre el botón Recording. Bueno, en realidad debí haberlo hecho. Vamos a detener y voy a deshacer. Listo, entonces vamos a tomar el cabezal de reproducción y lo coloco al inicio. Y lo que voy a hacer es un clic sobre el botón de grabar y hago el proceso de grabación. Debo tener en cuenta que para eso, si quiero grabar el audio, pues debo haber activado el audio en esta parte. Si no, entonces pues el personaje no va a responder, ¿ok? Hola, soy Pablito y estoy presentando el curso de Character Animator. Listo, detengo la grabación y aquí está el resultado de la grabación. Entonces tenemos el eye gaze, que son los comportamientos de los ojos, el movimiento de los ojos. Tenemos el rostro en general y tenemos la sincronización de labios, el lip sync o la sincronización de labios. Todo esto se grabó porque estaba seleccionado dentro de los comportamientos que se iban a grabar. Y en la parte inferior encontramos algo que se llaman los bisemas. Los bisemas corresponden a los diferentes sonidos que reconoció Character Animator. En esta última beta, que obviamente van agregándole cosas pues a esta beta, en esta última beta, estos bisemas son reconocidos automáticamente de forma independiente, de manera que yo puedo modificarlos. Si por algún motivo hay cierto bisema o cierto gesto de la boca que como que no me convenció, entonces yo puedo hacer un clic derecho y cambiarlo de forma manual o eliminarlo, etc. Si el micrófono es bueno, si el audio es bueno, entonces el proceso suele ser bastante acertado. O sea, en realidad pocas veces he tenido que hacer esos cambios de forma manual. Y puede ser que nosotros necesitemos también realizar correcciones o agregar ciertas características. Por ejemplo, yo quiero ahora grabar solamente el movimiento de la mano. Entonces, lo que hago es que antes de grabar, debo indicar qué es lo que quiero grabar.
Para eso, dentro del panel de propiedades, entonces yo seleccionaría los elementos que yo quiero grabar. Entonces, como quiero ver las diferentes propiedades o los diferentes comportamientos que quiero grabar, lo que hago es seleccionar el puppet dentro del panel del timeline. Después de seleccionarlo, entonces aquí le voy a decir, yo no quiero grabar ahora comportamientos de los ojos, ni del rostro, ni triggers o comportamientos de teclado, ni sincronización de labios. De hecho, entonces vamos a desactivar aquí el micrófono. Lo único que yo quiero grabar es el dragger, el arrastre de las manos. Entonces me ubico donde quiero empezar la grabación. Un truco es grabar a la mitad de la velocidad. ¿Sí? Igual la reproducción va a ser a la velocidad normal, pero la grabación se hace a la mitad para que nosotros tengamos más tiempo de hacer reaccionar el personaje. Empiezo a grabar. Está saludando. Digan hola. Termino. Y ya. Entonces miren cómo ahora tenemos la misma grabación. Voy a reproducir. Pero hemos agregado a esa grabación el comportamiento de la mano. De esa manera entonces nosotros realizamos todo el proceso pues parte por parte, porque es muy complicado tratar de generar todos los comportamientos en un solo proceso. Podemos hacer correcciones, es muy flexible todo el proceso pues que nosotros realizamos aquí. Y finalmente, si necesitamos, entonces podemos realizar el proceso de exportación. Miren las opciones que tenemos de exportar. Podemos exportar el puppet para que otra persona siga trabajando con ese puppet, por ejemplo. Es decir, este puppet se puede importar dentro de otro proyecto de Character Animator. Podemos exportar una secuencia PNG con el audio en formato WAV y podemos exportar a cualquier formato video mediante Adobe Media Encoder. Sin embargo, recuerden que ese proceso no es totalmente necesario. El proceso de exportación, si vamos a trabajar con Premiere o con After Effects, nosotros podemos importar directamente el proyecto. Entonces, voy a abrir, por ejemplo, After Effects y vamos a importar directamente. No vamos a hacerlo exportando primero el video y luego importando el video, sino que vamos a hacerlo de forma directa mediante una característica que se llama Dynamic Link, que, como su nombre indica, pues hace ese enlace de forma automática entre las diferentes aplicaciones. Entonces vamos a realizar el proceso de importación, menú archivo, import, file o archivo. Voy a seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar este proyecto de Character Animator. Miren la extensión chprog. Hago clic en el botón de abrir y automáticamente se activa el servidor de Dynamic Link. Entonces me muestra aquí las diferentes escenas que están disponibles. En este caso tenemos una sola escena, pero podemos tener varias escenas dentro de Character Animator. Hago clic en OK. Y aquí tenemos ya la escena importada dentro de After Effects gracias a Dynamic Link. Recuerden, es un proceso supremamente automatizado. Voy a crear entonces, vamos a arrastrar y vamos a arrastrarlo hasta este iconito. Y listo. A partir de esa escena, entonces ya tenemos una composición que ya me aparece automáticamente en la línea de tiempo. Voy a presionar barra espaciadora. Se empieza a cargar la información en memoria en After Effects. Y tenemos tanto el audio como el video. Aquí ustedes probablemente no están escuchando el audio, pero ahí está tanto el audio como el video. La primera vez es un poco lento. De hecho, el audio se puede escuchar extraño mientras se carga la información en memoria. En este caso, miren que se respetó el canal alfa, es decir, la transparencia está activa. Y esto permite que nosotros, qué sé yo, atrás le coloquemos una imagen, le coloquemos otro video. De hecho, hagamos un proceso sencillo. Vamos a importar este archivo, que es un archivo de video, y vamos a ubicarlo acá. Vamos a tomar este personaje y vamos a arrastrarlo un poco más hacia la parte inferior y vamos a cargar toda la información en memoria. Entonces ahí está, tenemos un fondo, en este caso es un video del fondo, pero podría ser pues cualquier otro elemento, otra composición, etc. Y ahí estamos entonces utilizando el puppet que nosotros hemos
creado dentro de Illustrator e importado dentro de Character Animator para hacer el proceso de rigging, hacer el proceso de adición de comportamientos, etc. El último espacio de trabajo que nosotros tenemos disponible se llama Stream. Si hago clic en el espacio de trabajo Stream, entonces desde aquí nosotros podemos realizar un proceso de streaming en vivo, tal como el ejemplo que les estaba hablando de los Simpsons. Entonces en la parte inferior nosotros tenemos de este panel, que es el panel Scene, nosotros tenemos un botoncito que se llama Stream Live. Si yo presiono la tecla comando control y hago clic sobre ese icono, entonces me abre esta ventana de configuración y generalmente uno tiene activa esta función. Bueno, hay algunas preguntas, pero ya las respondo en un momento, ¿ok? Generalmente tenemos activa esta opción que activa dos sistemas de transmisión que actualmente están disponibles dentro de Character Animator. Un sistema de transmisión se llama Mercury Transmit, que está disponible tanto para Windows como para Mac, y el otro sistema de transmisión se llama Siphon, que está disponible solamente para Mac. Si yo tuviera dispositivos de video conectados, cuando activo esta función automáticamente me aparece el listado de dispositivos de video. Puede ser un televisor, un monitor, puede ser un iPad, por ejemplo, que tengamos conectado y con el cual estemos simulando una salida de video. Todos los dispositivos de video disponibles van a aparecer ahí automáticamente. Aquí no aparece ninguno porque no tengo conectado ninguno, pero todos los que reconozca automáticamente van a aparecer ahí. Entonces, si yo selecciono cualquier dispositivo, automáticamente la salida va a ser por ese dispositivo. En este caso, como estoy trabajando en un computador Mac, voy a utilizar la función Siphon, que funciona perfecto. Pero esto que estoy haciendo mediante Siphon también funciona con Mercury Transmit. Simplemente lo que tienen que hacer es darle una salida a un monitor externo. No hay mayor inconveniente. Y aquí tengo una aplicación que se llama OBS. Para que nosotros podamos hacer este tipo de streaming, nosotros necesitamos un software que haga el proceso de codificación de lo que está saliendo desde Character Animator. Existen muchos software diferentes, hay unos software muy profesionales, pero que también pueden ser muy costosos. Hay aplicaciones de 500, de $1000, de $2000, pero esta aplicación OBS es gratuita y tiene muchas funciones interesantes para si ustedes quieren hacer ese proceso de live streaming. De hecho, esto es lo que estoy utilizando actualmente para hacer el streaming que ustedes están viendo dentro de Facebook. Sin esta aplicación yo no podría hacer ese streaming mostrando la pantalla. O sea, podría hacer el streaming mostrando utilizando la cámara, que es lo que se hace por defecto, ya sea en YouTube o en Facebook o en cualquier sistema de transmisión. Pero para poder mostrar la pantalla en mi computador yo necesito un software de codificación. Insisto, este software es gratuito, es muy completo, entonces funciona perfecto. Entonces acá lo único que yo hago es empezar a crear algo que se llaman escenas dentro de esta aplicación y luego empiezo dentro de las escenas a enlazar las diferentes source o las fuentes de video. A ver, Kenzo pregunta si subiremos el video. Kenzo, tenemos que revisar el video si queda bien grabado, a veces sí, a veces no, pero también puedes comprar el curso y puedes verlos más tranquilo aún. Recuerda que hoy y mañana está con el 30% de descuento. Pero si está correctamente el video de grabación, cuenta con el video de grabación, no hay problema. De hecho, ya que Kenzo me acordó, otro minuto de publicidad. Recuerden que ya está disponible en expert.video, ya está disponible el curso de Character Animator completo, son 4 horas, desde la preparación del personaje en Illustrator hasta cómo se hace el streaming con la aplicación que les estoy mostrando actualmente de OBS. Y recuerden que con este código, hoy y mañana, el curso tiene un 50% de descuento. El código es 50 off. Cuesta $60, hoy y mañana está en $30. Bien, después de la publicidad política pagada, entonces continuamos acá. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una escena que yo he creado que se llama cámara y tengo dos source. Un source es la cámara. Como hay varias cámaras, entonces yo puedo configurar las diferentes cámaras disponibles. Por ejemplo, aquí están las dos que tengo conectadas. Y tengo un logo que estoy colocando aquí como una marca de agua. Pero, pues lo que les quiero mostrar es cómo vamos a mostrar mediante esta aplicación lo que tengo en Character Animator. La aplicación debe estar abierta, por supuesto. Entonces voy a hacer clic en este icono para agregar un source. Y aquí
hay una opción que se llama captura de juegos, porque de hecho este proceso de streaming en vivo es muy utilizado por gamers para transmitir en vivo partidas de juego. Nosotros estamos haciendo algo un poco más serio, pero vamos a utilizar la misma función. Captura de juegos con tecnología Siphon. Entonces selecciono, voy a decirle que voy a agregar, bueno, aquí ya está cargado, pero vamos a hacerlo desde cero. Ustedes aquí ven uno que ya existe, pero vamos a hacerlo desde cero. Entonces voy a hacer clic aquí en OK. Y acá me está mostrando, me reconoce que Character Animator está abierto y me permite seleccionarlo. Entonces aquí tenemos el personaje que tengo dentro de Character Animator. De hecho, vamos a hacer algo acá. A ver, vamos a resetear la pose. Otra vez se quedó sin interacción. Vamos a mirar, vamos a abrirlo otra vez. Estoy abriendo disculpen un momento que estoy abriendo el personaje para que interactúe. Ya, que se volvió a quedar como quieto. Listo, aquí ya está interactuando. Y voy a activar una opción de transparencia. Bueno, listo, vamos a darle OK. Y aquí ya tenemos entonces superpuesto en overlay el personaje o el puppet en este caso, y miren que ya está interactuando. Entonces voy a tomar el personaje, lo voy a arrastrar por acá. El personaje puede estar solo, yo no necesito estar en la pantalla, pero no quiero privarlos de mi presencia, entonces por eso dejé también el fondo, también dejé lo que está mostrando la cámara, pero en realidad el personaje puede estar solo o puede estar con otro fondo. Entonces, nuevamente, tenemos el personaje que está interactuando de acuerdo a lo que estoy haciendo, está reconociendo la interacción de la boca, está reconociendo los parpadeos, las cejas, absolutamente todo lo está reconociendo correctamente. Entonces, ¿dónde está? Aquí está nuestro personaje. Y recuerden, mediante esta aplicación, entonces yo estoy haciendo el proceso de streaming, que es lo que ustedes están viendo actualmente en Facebook.